Buenos días. Hoy hablaremos de una enfermedad que puede afectar seriamente la superficie ocular, como lo es la rosácea. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la piel de cara, en su área central, caracterizada por presentar rubor, eritema transitorio persistente, pápulas y pústulas inflamatorias, telangiectasia, manifestaciones oculares y rinofima. Su distribución es simétrica en las zonas centrales de frente, mejilla, mentón y nariz. Afecta más a mujeres que a hombres en una relación de 2:1, pero los hombres presentan las formas más graves, con mayor hiperplasia sebácea y rinofima. La edad de presentación es entre 30 y 55 años, con una prevalencia en este grupo etario del 10%. Se describe predominantemente en caucásico, aunque afecta a todos los grupos étnicos, y se cree que hay un subdiagnóstico en las tez oscuras. El 60% presentará alteraciones oculares y el 33% alteraciones corneales. 20% inicia con una alteración ocular. Es decir, rosácea ocular sin alteraciones cutáneas. Y la rosácea ocular afecta por igual hombres y mujeres. Se describen 4 subtipos: el eritema telangiectásico, que presentará rubor transitorio, edema facial y telangiectasia. El pápulo postular tendrá los hallazgos del primer subtipo más pápulas y pústulas transitorias. La rosácea fimatosa tendrá una piel gruesa, rugosa, poros dilatados, más que todo en la nariz, que es donde hay más exposición solar. Y la rosácea ocular, de la cual hablaremos con más detalle. Se pueden presentar 3 variantes: la granulomatosa, en donde las lesiones son más grandes, con pápulas y nódulos amarillos, café o rojos, y que pueden tener cicatrices. La fulminante va a tener una presentación aguda de estas pápulas, pústulas o quistes inflamatorios, y puede estar asociada con enfermedades inflamatorias intestinal y embarazo. Y la neurogénica tendrá un componente neovascular, donde habrá un enrojecimiento intenso y ardor en el área de las mejillas, que empeora con el calor y el estrés. Aquí vemos los distintos hallazgos clínicos de la rosácea cutánea: rubor, eritema, telangiectasia, pápulas, pústulas y rinofima. Y recordemos que la rosácea ocular se puede presentar sola en un 20%. La rosácea ocular será entonces un desorden inflamatorio crónico y recurrente, que va a afectar párpados y superficie ocular, y tendrá varias manifestaciones oculares. En cuanto a la fisiopatología de la rosácea ocular, tenemos que entender que es multifactorial. Vamos a tener un componente hormonal, uno genético y factores ambientales que los van a exacerbar. Lo que debemos saber es que sí o sí hay una alteración de la inmunidad, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adquirida. Se piensa que lo primero que acontece es una alteración de la barrera epidérmica, que es la primera línea de defensa de nuestra inmunidad innata contra los patógenos. Así vamos a tener una piel deshidratada por pérdida de agua y un pH más alcalino. La inmunidad innata tiene los receptores que detectan patógenos, y de esto el receptor Toll-like 2 es uno de los principales, o uno de los que se encuentran más aumentado en la fisiopatología de la rosácea. Cuando estos receptores son activos, van a aumentar las citoquinas proinflamatorias, y a su vez estos receptores pueden ser estimulados por múltiples factores, como el estrés, temperaturas altas, alcohol, bebidas calientes y comidas picantes. La inmunidad adquirida va a darnos una respuesta específica a un antígeno. Va a ser una respuesta dada por las células B, las T y las células presentadoras de antígenos, las cuales producirán factores angiogénicos y citoquinas fibrogénicas,
que nos darán los cambios fibróticos de la rosácea. El principal factor biológico que encontraremos es el Demodex. En la pestañas encontraremos el Demodex folliculorum, mientras que en las glándulas de meibomio el Demodex brevis, que estará relacionada con la blefaritis posterior y la queratoconjuntivitis. El Demodex causa destrucción del tejido alimentándose de las células epiteliales, además que modela una respuesta inmune de hipersensibilidad y produce una permanente microabrasión. Es un vector en sí para otras bacterias. Sin embargo, no es el único factor microbiológico capaz de producir una respuesta inmune. También tenemos el Staphylococcus, el Bacillus, el Helicobacter, el SIBO. Uno de los factores que exacerba la rosácea es la exposición a los rayos ultravioleta, ya que produce una degeneración del colágeno y de la matriz de la dermis. Y los rayos ultravioletas B van a estar relacionados con la inflamación corneal, ya que es la córnea la que absorbe el 90% de estas radiaciones, produciéndose un edema estromal y un infiltrado leucocitario. Otros factores como el estrés del sueño están relacionados con la exacerbación de la rosácea, el estrés por vasodilatación e hiperactividad del sistema simpático, el insomnio porque en sí produce sustancias proinflamatorias. Los factores genéticos también son estudiados, encontrándose un factor genético aislado, así como asociado con enfermedades autoinmunes. En cuanto a hay un factor neurovascular, porque se cree que las terminaciones nerviosas, cuando se activan, liberan neuropéptidos vasoactivos. Y los queratocitos y nervios sensoriales van a tener receptores que se pueden activar con alcohol, comidas picantes, bebidas calientes, chocolate, café y té. La córnea se verá afectada por varias circunstancias. Primero, porque vamos a tener una blefaritis posterior que, si el Demodex brevis se profundiza, va a producir una comunicación directa dando una conjuntivitis. Y esta conjuntivitis tendrá varios factores proinflamatorios. Por otra parte, las células corneales serán directamente dañadas o estimuladas con la exposición a rayos ultravioleta, que desencadenarán la respuesta inmunológica. La córnea está ricamente inervada y tiene alta sensibilidad, lo cual también lo hace altamente sensible a los diferentes estímulos que gatillan la rosácea. Y vamos a tener una disfunción de las glándulas de meibomio que nos va a dar una inestabilidad de la película lagrimal, dando una irritación mecánica y un ojo seco, produciéndose un estado inflamatorio constante. Es así como en córnea podemos tener queratitis puntata superficial, panus, infiltrados corneales, queratitis ulcerativas periféricas, adelgazamientos corneales, úlceras corneales o vascularización estromal. En cuanto a los síntomas, el paciente presentará los síntomas propios, ya sea de blefaritis, conjuntivitis, queratoconjuntivitis u ojo seco. Se podrá quejar entonces de ardor ocular, sensación de sequedad, sensación de cuerpo extraño, dolor agudo, fotofobia o visión borrosa fluctuante, entre otros. Aquí tendremos los criterios diagnósticos. Con dos de ellos haremos el diagnóstico de rosácea ocular, que puede ir desde rosácea facial hasta las diferentes afecciones de párpado y córnea y conjuntiva. También tenemos signos no diagnósticos asociados con rosácea ocular, como son las flicténulas corneales y o conjuntivales, epiescleritis, escleritis y oiditis. Tendremos 3 grados de severidad de la rosácea ocular. El grado 1, en donde tendremos un prurito leve, sequedad, sensación de arenilla. Y en los párpados presentaremos un escalado fino,
telangiectasias y eritema de los márgenes vertebrales y congestión conjuntival leve. En el grado 2, ya el paciente se quejará además de escozor y ardor, costras en los márgenes palpebrales. Aquí tendremos una mayor hiperemia conjuntival, márgenes palpebrales irregulares con eritema y edema, orzuelos o chalacio. Y en el grado 3 podemos presentar dolor, fotofobia y visión borrosa. Aquí hay cambios severos de los párpados, pérdida de pestañas, inflamación de conjuntiva severa, cambios corneales con potencial pérdida de la visión, epiescleritis, escleritis o iritis. Aquí los hallazgos oculares que podemos encontrar con los diferentes tipos de rosácea cutánea. Entonces, en el primer subtipo, que es la eritematosa, vamos a encontrar inyección conjuntival, telangiectasia del margen palpebral y neovascularización corneal. En la tipo 2 o pápulo postular, vamos a tener frecténulas conjuntivales y limbales, chalacios y orzuelos. Y en la rinofima vamos a tener blefarofima o en la fimatura. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es netamente clínico. Sin embargo, podemos mandar ciertos estudios como la citología de impresión de la conjuntiva vulvar. Veremos metaplasia epitelial y disminución de la densidad de las células de Globé. La microscopía confocal podemos ver las alteraciones de la córnea, de la glándula de Meibomius y la infestación del Demodex. Y en la meibografía podemos ver cómo está la calidad de las glándulas de Meibomius y si ha perdido o no y el grado de disfunción de la misma. Diagnósticos diferenciales. En adulto tendremos blefaroconjuntivitis seborreica o estafilococa, disfunción de las glándulas de Meibomius, ojos secos, síndrome de Stevens-Johnson, pemfigoide cicatrizal y queratoconjuntivitis atópica. Y en niños lo tenemos que diferenciar con herpes simple, queratoconjuntivitis, conjuntivitis por clamidia, queratoconjuntivitis vernal y deficiencia de las stem cells. En cuanto al tratamiento, lo más importante es educar al paciente de que se trata de una condición crónica y que tiene recurrencias, y que son precisamente estas recurrencias las que debemos tratar de evitar. En cuanto a las medidas de higiene ocular, tenemos que empezar con limpiezas de pestañas con jabones no irritantes, compresas tibias y masajes palpebral, la educación acerca de utilizar lentes con protección UV, eliminar medicamentos que causen ojo seco, evitar los desencadenantes, higiene de la piel, fotoprotección, productos para rosáceas que no sean tan abrasivos y el consumo de omega 3. Por al menos 6 meses ha demostrado beneficios en cuanto a la calidad de la película lagrimal. En cuanto, al tratamiento tópico, vamos a contar con lubricantes oculares libres de conservante en gotas de gel, las ciclosporinas al 0,05% al 1% 2 veces al día hasta que los síntomas se resuelven o mejore el estado inflamatorio. Los esteroides tópicos van a ser nuestra última opción, pero a veces son necesarios si tenemos cuadros de escleritis, epiescleritis o iritis. La acitromicina al 1 o al 1,5%, que se da más que todo, que ha tenido excelentes resultados en la queratoconjuntivitis flictenular en niños y en caso en que sea solo rosácea ocular y no sea necesario administrar doxiciclina. La ivermectina al 1% en caso del tratamiento de Demodex y el metronidazol al 2%. En cuanto al tratamiento sistémico, se encuentra con la dixociclina, minoxicilina y acitromicina, que presentan unas cualidades aparte de antibióticas antiinflamatorias. La dosis actual recomendada para la doxiciclina es de 40 miligramos al día si se encuentra con liberación prolongada o 20 miligramos cada 12 horas
de no contarse con esta presentación. Sin embargo, en las formas graves se recomienda comenzar con dosis más altas, entre 50 a 200 miligramos por 6 a 12 semanas. Y luego completar con dosis de 40 miligramos de mantenimiento. La doxiciclina no se debe usar en embarazo ni en niños menores de 8 años. La minoxiclina es tan efectiva como la doxiciclina, pero no tiene dosis bajas de mantenimiento. Así que por eso en los últimos tiempos se prefiere la doxiciclina. En casos de que no se pueda usar la doxiciclina, otra alternativa es la acitromicina de 500 miligramos al día por 3 días consecutivos por semana, por 4 a 12 semanas. Y en caso de tener Demodex, se puede tratar con ivermectina oral. Su dosis depende de según el peso y repetir a los 14 días. Se encuentra también con otras terapias como la termofísica, el ILUS y el LipoFlow para las blefaritis o la disfunción de la glándula de meibomio, la microexfoliación para la blefaritis, el IPL, que ha demostrado una mejoría de la película lacrimal en pacientes con rosácea, sobre todo después de 3 sesiones. Se cree que es porque causa una termólisis selectiva, hay una regulación de los vasos, hay una liquefacción del meibomio, estabilización de la película lagrimal y tiene un efecto antiparásito. Luego viene el tratamiento de las complicaciones y de eso dependerá de la complicación, ya sea recubrimiento conjuntival, parche con cianohidrato en caso de perforaciones y trasplantes corneales. Muchas gracias por su atención.